En los polvorientos archivos del Instituto de Conservación del Patrimonio Egipcio existe una colección de fotografías y documentos que durante décadas permanecieron ocultos bajo capas de burocracia y secretismo. Entre estas reliquias del pasado, una fotografía en particular captó la atención de la doctora Amira Hassan, arqueóloga especializada en la preservación cultural de la época moderna egipcia. La imagen, tomada en marzo de 1967, muestra a 12 mujeres jóvenes posando elegantemente frente a la Gran Pirámide de Giza. Sus rostros, casi borrados por el tiempo y las condiciones de almacenamiento, revelan expresiones enigmáticas que parecen ocultar algo más que simples sonrisas para la cámara. Lo que sigue es el primer relato completo de lo que muchos consideran uno de los casos más intrigantes de apropiación cultural y engaño en la historia moderna de Egipto, un secreto guardado durante más de 5 décadas bajo la sombra de las pirámides. El sol golpea con fuerza sobre las antiguas piedras de Giza, mientras la doctora Hassan despliega cuidadosamente la fotografía restaurada sobre su mesa de trabajo. Cuando encontramos esta imagen en 2024, catalogando la colección privada del fallecido fotógrafo Ahmed Hassan, no teníamos idea de la magnitud del descubrimiento que estábamos haciendo, explica con voz pausada. La fotografía, aunque deteriorada, muestra claramente a 12 mujeres vestidas con lo que parecían ser diseños modernos inspirados en la antigüedad egipcia, posando estratégicamente para que las pirámides formaran un telón de fondo majestuoso. Lo que inicialmente parecía ser un simple registro de turistas, se convirtió en el punto de partida de una investigación que revelaría uno de los secretos mejor guardados de la alta costura europea y su relación con Egipto durante uno de los períodos más tensos de su historia moderna. El Cairo de 1967 era una ciudad dividida entre la modernidad y la tradición. Bajo el gobierno de Gamal Abdel Nasser, Egipto experimentaba un nacionalismo feroz que buscaba distanciarse de la influencia occidental mientras enfrentaba crecientes tensiones con Israel que pronto desembocarían en la Guerra de los 6 días. Las restricciones culturales impuestas por el régimen de Nasser habían transformado el país que alguna vez fue un paraíso para artistas y creadores en un lugar donde cualquier expresión considerada demasiado occidental era vista con sospecha y, en ocasiones, duramente reprimida. Para comprender la verdadera naturaleza de esta fotografía, debemos entender el Egipto de aquel momento, señala el doctor Mahmoud Fawzi, historiador especializado en el Egipto moderno. El país estaba al borde de un conflicto internacional, con restricciones severas sobre los medios de comunicación y la expresión artística. Cualquier actividad que pudiera considerarse frívola o demasiado occidental era vigilada de cerca por el gobierno. Las pirámides, símbolos de la grandeza histórica egipcia, estaban especialmente protegidas contra cualquier uso que pudiera considerarse una degradación cultural. Los registros oficiales del Departamento de Antigüedades de Egipto, cuidadosamente revisados por el equipo de investigación, muestran que el 17 de marzo de 1967 se concedió un permiso especial para un proyecto de documentación arqueológica en las pirámides de Giza. El documento, firmado por el entonces director del departamento, Dr. Abdel Rahman Hafez, autorizaba a un equipo franco-suizo a realizar fotografías científicas con fines educativos en el complejo arqueológico. Este permiso fue obtenido bajo falsas pretensiones, afirma la doctora Hassan mientras muestra una copia del documento oficial. Lo que se presentó como un proyecto académico era en realidad una elaborada estratagema comercial orquestada por Pierre Fontaine, un magnate de la cosmética europea con ambiciones en el mundo de la moda. Pierre Fontaine, nacido en Marsella en 1923, había construido un imperio cosmético en la posguerra europea. Sus productos, vendidos bajo la marca Cleopatra, utilizaban la imagen idealizada del antiguo Egipto como símbolo de belleza eterna. En 1966, según documentos encontrados en los archivos de su empresa en París, Fontaine decidió expandirse al mundo de la moda con una línea de ropa veraniega inspirada en la estética egipcia. Fontaine vio una oportunidad de oro, explica Sophie Renard, historiadora de moda y parte del equipo de investigación.
Imaginen el impacto publicitario de fotografiar modelos europeas vistiendo creaciones inspiradas en el antiguo Egipto con las auténticas pirámides como telón de fondo. Era un golpe maestro de marketing si lograba realizarse. Las cartas intercambiadas entre Fontaine y su socio en El Cairo, el empresario franco-egipcio Marcel Ghali, revelan la meticulosa planificación de la operación. En una misiva fechada el 2 de diciembre de 1966, Fontaine escribe: «Debemos evitar a toda costa presentar esto como un desfile de moda o una campaña publicitaria. Las autoridades egipcias nunca lo aprobarían. En cambio, hablaremos de un proyecto de documentación sobre la influencia del antiguo Egipto en la moda contemporánea, con un enfoque académico. Necesitamos la colaboración de algún arqueólogo respetado para dar credibilidad a nuestra solicitud». La persona elegida para este papel fue el doctor Jean-Paul Dumas, un arqueólogo francés con experiencia en excavaciones egipcias. Aunque Dumas no estaba directamente involucrado en el engaño, fue convencido de que el proyecto tenía un valor cultural genuino. Dumas creía estar participando en un estudio serio sobre la moda inspirada en el antiguo Egipto, señala la doctora Hassan. Sus cartas a colegas muestran que realmente pensaba estar contribuyendo a un análisis cultural, no a una campaña publicitaria encubierta. La selección de las modelos fue un proceso igualmente calculado. Los documentos encontrados en la antigua oficina de Fontaine, en El Cairo, incluyen una lista de criterios específicos: belleza clásica, tez que pueda broncearse bien bajo el sol egipcio, capacidad para mantener la compostura en condiciones difíciles y, sobre todo, discreción absoluta sobre la verdadera naturaleza del proyecto. Fontaine contrató a 11 modelos profesionales de Francia, Italia y Suiza. Todas firmaron contratos de confidencialidad que les prohibían hablar sobre el verdadero propósito de su viaje a Egipto. Pero la 12ª participante, cuya identidad permanecería oculta durante más de 5 décadas, no era una modelo profesional. Cuando aplicamos tecnología de reconocimiento facial avanzada a la fotografía restaurada en 2024, quedamos atónitos, relata Fauci con evidente emoción en su voz. La cuarta mujer desde la izquierda, parcialmente oculta por un sombrero de ala ancha y gafas oscuras, era nada menos que Dalida, la célebre cantante franco-italiana que había conquistado el mundo con su voz. Dalida, nacida como Yolanda Cristina Gigliotti, en El Cairo, en 1933, había alcanzado la fama internacional en los años 50 y 60. Para 1967, era una superestrella con millones de discos vendidos en Europa, Oriente Medio y más allá. Lo que hace su presencia en esta fotografía tan extraordinaria no es solo su fama, sino el momento específico de su vida en que fue tomada, explica Renard. Apenas 2 meses antes, el 26 de enero de 1967, Luigi Tenco, el amor de su vida, se había quitado la vida después de ser eliminado del Festival de San Remo en Italia. Dalida había intentado seguir su ejemplo, tomando una sobredosis de medicamentos el 26 de febrero, pero sobrevivió. Después de este incidente, oficialmente se reportó que estaba recuperándose en una clínica privada en Suiza. Los registros de inmigración egipcios muestran que el 10 de marzo de 1967, una mujer llamada Cristina Moretti, con pasaporte italiano, entró en Egipto procedente de Roma. Cristina Moretti era Dalida, afirma con seguridad la doctora Hassan. Los registros de vuelo muestran que viajó sola y fue recibida en el aeropuerto por Marcel Ghali, el mismo hombre que organizaba la logística para el proyecto de Fontaine. Un diario personal, encontrado entre las pertenencias de Ahmed Hassan, el fotógrafo que capturó la imagen, ofrece información crucial sobre la conexión. En una entrada fechada el 12 de marzo de 1967, Hassan escribe: «Hoy conocí a la señora Moretti en casa de Ghali. Hay algo familiar en ella, pero no puedo precisar qué es. Habla perfectamente árabe con acento cairota, lo cual es inusual para una italiana. Cuando mencioné esto, Ghali me lanzó una mirada que claramente indicaba que no debía hacer más preguntas. Este hallazgo provocó que los investigadores buscaran más a fondo. Sabíamos que Dalida había nacido y crecido en El Cairo antes de mudarse a Francia en 1954, explica Fauci. Su árabe era perfecto,
y conocía la ciudad como una local. Egipto no era solo el lugar de su nacimiento, era su hogar de la infancia. En el momento más oscuro de su vida, parece que decidió regresar a sus raíces, buscando consuelo en el anonimato de su tierra natal. Las razones por las que Dalida decidió participar en el proyecto de Fontaine siguen siendo objeto de especulación. Ningún contrato o acuerdo formal ha sido encontrado. Sin embargo, una carta de Marcel Galli a Fontaine, fechada el 14 de marzo, ofrece algunas pistas. Nuestra invitada especial ha aceptado participar como un favor personal. Conoce a nuestra ciudad mejor que cualquiera de nosotros y parece encontrar algo terapéutico en todo este asunto. Ha sido muy clara en que no desea ninguna publicidad y que su participación debe permanecer en absoluto secreto. El día de la sesión fotográfica, el 18 de marzo de 1967, amaneció con un cielo despejado y una temperatura perfecta según el informe meteorológico de El Cairo de aquel día. El equipo llegó a las pirámides al amanecer, cuando el sitio estaba casi vacío. Los guardias, previamente informados sobre el supuesto proyecto arqueológico, permitieron el acceso al grupo. Según el diario de Hassan, la sesión duró menos de 2 horas, señala la doctora Hassan. Todo estaba meticulosamente planeado para minimizar la exposición. Las modelos llegaron ya vestidas y maquilladas. Las posiciones habían sido ensayadas previamente, y Hassan tenía instrucciones precisas sobre los ángulos que debía capturar. Las 12 mujeres posaron en diferentes configuraciones, con las pirámides siempre como telón de fondo majestuoso. La colección de Fontaine, nombrada Nefertiti Moderna, incluía vestidos ligeros inspirados en las túnicas del antiguo Egipto, pero con cortes contemporáneos y colores vibrantes. Era una fusión audaz de lo antiguo y lo moderno, explica Renard. Piezas que podrían usarse en las playas de la Riviera Francesa, pero que evocaban la grandeza del imperio faraónico. El diario de Hassan contiene observaciones fascinantes sobre Dalida durante la sesión. La señora Moretti parece conocer instintivamente cómo posar. Mientras las otras modelos necesitan dirección constante, ella encuentra naturalmente la luz y el ángulo perfecto. Hay momentos en que su mirada me resulta tan familiar que casi puedo recordar dónde la he visto antes. Pero luego el momento pasa. Lo que Hassan no sabía entonces era que había fotografiado a una de las mayores estrellas musicales de la época. Una mujer que apenas semanas antes había estado en portadas de revistas en todo el mundo. Es extraordinario pensar que nadie la reconoció, reflexiona Fauci. Pero debemos recordar que en 1967, en un Egipto cada vez más aislado culturalmente bajo Nasser, las celebridades occidentales no tenían la misma omnipresencia mediática que hoy. Además, nadie esperaría ver a Dalida allí en ese momento, cuando supuestamente estaba recuperándose en una clínica suiza. La sesión fotográfica terminó sin incidentes, y las modelos fueron rápidamente trasladadas de regreso a sus hoteles. Según el diario de Hassan, se tomaron aproximadamente 200 fotografías ese día. Lo realmente intrigante es que solo esta imagen sobrevivió, señala la doctora Hassan. Nuestras investigaciones sugieren que todas las demás fueron destruidas deliberadamente. El motivo de esta destrucción se hizo evidente cuando los investigadores descubrieron un telegrama urgente enviado por Fontaine a Galli el 20 de marzo de 1967. Cancele todo inmediatamente. Autoridades francesas alertadas sobre identidad real de CM. Destruya todas las fotografías. Repito, todas. Envíe modelos de regreso inmediatamente por rutas separadas. No debe quedar evidencia del proyecto. CM era claramente Cristina Moretti, el alias de Dalida. ¿Qué había ocurrido para causar tal pánico? Los periódicos franceses del 19 de marzo de 1967 proporcionan la respuesta. Un pequeño artículo en Le Figaro mencionaba: preocupación creciente por el paradero de la cantante Dalida, quien supuestamente está recuperándose en una clínica suiza tras su reciente crisis personal. Fuentes cercanas a la artista no han podido confirmar su ubicación exacta en los últimos días. Fontaine entró en pánico, explica Renard. Lo último que necesitaba era que su proyecto secreto se convirtiera en el centro de un escándalo internacional.
Si se descubría que Dalida estaba participando en una sesión de fotos comercial en Egipto, mientras supuestamente se recuperaba de un intento de suicidio, la prensa europea habría tenido un día de campo. Además, las autoridades egipcias habrían descubierto el verdadero propósito de su proyecto arqueológico ficticio. Los registros de inmigración egipcios muestran que Cristina Moretti salió del país el 21 de marzo con destino a Atenas. Los periódicos franceses del 23 de marzo informaron que Dalida había sido vista en París, aparentemente recuperada y considerando regresar a los escenarios. Creó una coartada perfecta, señala Fauci. Su breve escapada a Egipto, su tierra natal, permanecería en secreto por más de 5 décadas. Pero, ¿por qué sobrevivió esta única fotografía cuando todas las demás fueron destruidas? El diario de Hassan proporciona la respuesta. No puedo destruir todas las imágenes como me han ordenado. Esta sesión es diferente a cualquier cosa que haya fotografiado antes. La yuxtaposición de estas mujeres modernas contra nuestras antiguas pirámides cuenta una historia sobre Egipto que necesita ser preservada. He ocultado un negativo. Algún día, cuando sea seguro, quizás pueda mostrar al mundo lo que realmente sucedió aquí. Hassan nunca tuvo la oportunidad de revelar su secreto. Falleció en 1992, llevándose a la tumba la historia de la fotografía oculta. No fue hasta 2024, cuando su nieta Leila Hassan decidió donar su colección al Instituto de Conservación del Patrimonio Egipcio, que la imagen finalmente salió a la luz. Lo que hace que esta historia sea tan fascinante no es solo la presencia inesperada de Dalida, reflexiona la doctora Hassan. Es como esta fotografía encapsula un momento histórico complejo, un período en el que Egipto luchaba con su identidad, mientras se preparaba para un conflicto que cambiaría para siempre el Medio Oriente. La línea Nefertiti moderna de Fontaine nunca vio la luz del día. Después del fiasco en Egipto, abandonó sus ambiciones en el mundo de la moda y se centró exclusivamente en sus productos cosméticos. Los diseños que las modelos lucían en la fotografía quedaron archivados y eventualmente olvidados. Es irónico, observa Renard. Fontaine buscaba explotar la herencia cultural egipcia para beneficio comercial, pero al final fue la propia Egipto la que conservó este fragmento de historia de la moda que de otro modo se habría perdido. Para Dalida, el breve retorno a su tierra natal parece haber sido un punto de inflexión. En abril de 1967, regresó a los escenarios con un concierto en París que los críticos describieron como renacimiento emocional. En los años siguientes, su carrera alcanzaría nuevas cimas, aunque la tragedia nunca la abandonaría completamente. ¿Quién sabe qué consuelo encontró Dalida en esos días en Egipto?, reflexiona Fauci. Quizás fue en las sombras de las pirámides, rodeada por los recuerdos de su infancia, donde comenzó a reconstruirse después de la devastadora pérdida de Tenco. La historia de esta fotografía secreta continuaría desarrollándose en direcciones inesperadas. Mientras los investigadores profundizaban en los archivos de Fontaine, descubrieron correspondencia que sugería conexiones con altos funcionarios del gobierno egipcio. Fontaine no actuaba solo, explica la doctora Hassan. Tenía cómplices dentro del propio sistema egipcio, personas dispuestas a mirar hacia otro lado, a cambio de compensación financiera. Un memorándum confidencial encontrado en los archivos del Ministerio de Cultura egipcio, fechado en febrero de 1967, menciona vagamente un proyecto especial en Giza, que debía ser facilitado sin preguntas innecesarias. El documento está firmado simplemente con las iniciales MK, que los investigadores creen pertenecen a Mahmoud Khalil, entonces subsecretario del ministerio. Khalil había construido una reputación como guardián celoso del patrimonio cultural egipcio, señala Fauci. Verlo potencialmente implicado en un esquema para comercializar las pirámides es sorprendente y sugiere que la corrupción había penetrado incluso en las instituciones supuestamente dedicadas a proteger la herencia nacional. Los registros bancarios suizos, obtenidos a través de una solicitud legal como parte de la investigación, muestran transferencias sustanciales de una empresa fantasma vinculada a Fontaine a una cuenta en Ginebra,
a nombre de la esposa de Khalil. Estas transferencias coinciden perfectamente con las fechas clave de la planificación y ejecución del proyecto, observa la doctora Hassan. La primera transferencia, de 2.000 y 5.000 francos suizos, ocurrió un día después de que se aprobara el permiso para la supuesta documentación arqueológica. Este descubrimiento planteó preguntas inquietantes sobre cuántos otros sitios arqueológicos egipcios pudieron haber sido explotados comercialmente durante este período. Si las pirámides, el símbolo más vigilado y protegido de Egipto, podían ser utilizadas para una sesión de fotos comercial encubierta, ¿qué ocurría en sitios menos prominentes?, se pregunta Fauci. Esta fotografía podría ser solo la punta del iceberg de un sistema mucho más amplio de explotación cultural. Para comprender mejor el contexto, los investigadores entrevistaron a Nadia Ibrahim, una de las pocas funcionarias del Departamento de Antigüedades de aquella época que aún vive. Aunque no estaba directamente involucrada en la aprobación del proyecto de Fontaine, Ibrahim recordaba el ambiente general de la institución. Había rumores constantes sobre permisos especiales y visitas privadas, relató durante su entrevista. Como empleados de menor rango, se nos instruía simplemente a seguir órdenes sin hacer preguntas. Cualquiera que expresara preocupación era rápidamente reasignado a puestos remotos o menos deseables. Ibrahim recordaba específicamente el día de la sesión fotográfica, aunque desconocía su verdadera naturaleza. Me sorprendió ver a un grupo tan grande de mujeres europeas entrando al sitio al amanecer, comentó. Cuando pregunté al respecto, mi supervisor me dijo que era un equipo de investigación francés estudiando la geometría de las pirámides y que no debía molestarlos. Ahora entiendo por qué fueron tan secretivos. Las implicaciones políticas de este descubrimiento son particularmente significativas considerando el momento histórico. Marzo de 1967 marcó un período de creciente tensión entre Egipto e Israel, apenas 2 meses antes de la Guerra de los 6 días. El régimen de Nasser estaba promoviendo activamente una imagen de Egipto como bastión contra la influencia occidental y defensor de la identidad árabe, explica Fauci. Descubrir que funcionarios del gobierno estaban secretamente facilitando la explotación comercial occidental de los símbolos nacionales más preciados habría sido profundamente embarazoso y potencialmente desestabilizador para el régimen. Esta hipocresía se hace aún más evidente en los discursos públicos de Nasser durante ese periodo. Apenas una semana antes de la sesión fotográfica, el presidente egipcio había pronunciado un apasionado discurso denunciando la continua apropiación occidental de la cultura árabe y su patrimonio. La ironía es palpable, observa la doctora Hassan. Mientras Nasser advertía contra la explotación occidental, sus propios funcionarios la facilitaban activamente por ganancias personales. Para Dalida, este episodio representa un capítulo previamente desconocido, en una vida ya marcada por el drama y la tragedia. Dalida nunca mencionó públicamente su regreso a Egipto en 1967, señala Renard. En entrevistas posteriores sobre ese período, simplemente se refería a un tiempo de reflexión y curación sin especificar dónde o cómo ocurrió esto. Los fans de Dalida conocen bien la historia de su vida después de este episodio. Continuaría teniendo una carrera extraordinariamente exitosa, convirtiéndose en una de las artistas más vendidas de todos los tiempos, con más de 170 millones de discos vendidos en todo el mundo. Sin embargo, la tragedia seguiría persiguiéndola. En 1987, 20 años después de su secreta visita a las pirámides, Dalida se quitaría la vida en su apartamento de París, dejando una nota que simplemente decía: «La vida me es insoportable. Perdónenme». No podemos evitar preguntarnos si esos días en Egipto, su tierra natal, representaron un raro momento de paz en una vida marcada por el tumulto emocional, reflexiona Fauci. La fotografía muestra a una mujer que, aunque parcialmente oculta tras gafas oscuras y un sombrero, parece estar en calma. Quizás encontró algo de la estabilidad que tan desesperadamente buscaba en la sombra de las pirámides que había conocido desde su infancia. El legado de esta fotografía va más allá de su valor como curiosidad histórica o pieza de memorabilia de celebridades. Lo que estamos viendo es un ejemplo temprano de la tensión entre preservación cultural y explotación comercial,
explica la doctora Hassan. Una tensión que continúa definiendo la relación entre el patrimonio arqueológico egipcio y los intereses occidentales hasta el día de hoy. En la actualidad, las autoridades egipcias mantienen un control mucho más estricto sobre el uso de sitios arqueológicos para propósitos comerciales. Después de este descubrimiento, revisamos los protocolos actuales para permisos de fotografía y filmación en sitios patrimoniales, comenta el doctor Khaled El-Enani, actual ministro de Antigüedades de Egipto. Queremos asegurarnos de que la historia no se repita, que nuestro patrimonio cultural sea respetado y protegido de la explotación inapropiada. Sin embargo, el ministro también reconoce la complejidad del tema. Existe un equilibrio delicado entre proteger nuestro patrimonio y compartirlo con el mundo, admite. La fotografía de 1967 representa un caso extremo de engaño y explotación, pero plantea preguntas legítimas sobre quién tiene derecho a utilizar estos símbolos culturales y cómo. Para los familiares de los involucrados en este episodio histórico, el descubrimiento ha provocado reacciones mixtas. Orlando Gigliotti, sobrino de Dalida, expresó sorpresa al ser informado sobre la fotografía. Mi tía nunca mencionó haber regresado a Egipto después de alcanzar la fama, comentó en una entrevista telefónica. Siempre hablaba con cariño de El Cairo y sus primeros años allí, pero según la historia familiar, no regresó hasta una visita oficial en la década de 1970. Leila Hassan, nieta del fotógrafo Ahmed Hassan, siente un orgullo agridulce por el papel de su abuelo en preservar este fragmento de historia. Mi abuelo siempre fue un defensor de la verdad, afirma. Arriesgó mucho al guardar esta fotografía cuando se le ordenó destruirla. Creo que sabía que estaba documentando algo más que una simple sesión de moda. Estaba capturando un momento de intersección entre culturas, política y arte que merecía ser recordado. Pierre Fontaine falleció en 1998 sin jamás revelar públicamente el episodio de las pirámides. Su nieto, Marc Fontaine, quien ahora dirige la empresa familiar, expresó incomodidad ante las revelaciones. Mi abuelo era un hombre de su tiempo, declaró en un comunicado breve. Los estándares éticos han evolucionado considerablemente desde entonces. Nuestra empresa actual está comprometida con el respeto por todas las culturas y su patrimonio. El impacto de esta revelación continúa expandiéndose. Historiadores de moda han comenzado a reevaluar la influencia del proyecto egipcio, fallido de Fontaine, en tendencias posteriores. Aunque la línea Nefertiti moderna nunca se lanzó oficialmente, elementos de su diseño aparecieron en colecciones posteriores de varias casas europeas, señala Renard. Es fascinante ver cómo ideas concebidas para una campaña secreta y finalmente abortada terminaron infiltrándose en la corriente principal de la moda. Mientras tanto, musicólogos y biógrafos de Dalida están reconsiderando su cronología y los factores que influyeron en su recuperación tras la tragedia de Tenco. Siempre hubo un vacío en la narrativa sobre cómo Dalida pasó de la devastación absoluta en febrero de 1967 a su regreso triunfal a los escenarios en abril, observa el doctor Jean Moreau, biógrafo de la cantante. Este descubrimiento proporciona una pieza crucial del rompecabezas. Su regreso a sus raíces egipcias puede haber sido exactamente lo que necesitaba para comenzar a sanar. La fotografía misma ha sido cuidadosamente restaurada y está ahora en exhibición permanente en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en El Cairo. Decidimos que esta imagen y su historia merecían ser compartidas con el público, explica la doctora Hassan. No solo por la presencia de Dalida, sino porque encapsula un momento fascinante de nuestra historia moderna, un tiempo en que Egipto luchaba con cuestiones de identidad, autenticidad y su relación con Occidente, temas que siguen siendo relevantes hoy. Visitantes de todo el mundo se detienen ahora frente a esta fotografía en blanco y negro, estudiando los rostros de las 12 mujeres, especialmente el de la cuarta desde la izquierda, parcialmente oculto pero inconfundiblemente presente. Es casi poético, reflexiona Fauci. Dalida, quien pasó su carrera en el centro de atención, captada aquí en un raro momento de anonimato voluntario. Visible pero no vista, presente pero oculta,
buscando consuelo en las mismas pirámides que habían sido testigos de su infancia. Esta historia no es para todos. No solo plantea preguntas sobre la ética de la explotación cultural, sino que también nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de figuras históricas como Dalida. Antes de continuar con este inquietante relato, ¿qué te parece más fascinante? ¿La presencia secreta de una superestrella en crisis o la red de corrupción que permitió que esto sucediera? En un giro final de esta historia, los investigadores descubrieron recientemente un diario personal perteneciente a una de las modelos, la francesa Simone Lacroix. Sus entradas ofrecen una perspectiva íntima sobre el proyecto y, sorprendentemente, sobre Dalida. Ninguna de nosotras sabía quién era realmente al principio, escribió Lacroix el 19 de marzo de 1967. La llamaban Cristina y mantenía distancia del grupo. Fue durante la cena en el hotel cuando la reconocí. No dije nada, por supuesto. Todos tenemos nuestros secretos y razones para estar aquí. Lacroix describió una conversación privada con Dalida la noche anterior a la sesión fotográfica. Caminamos junto al Nilo después de la cena. Me contó que había nacido a pocas calles de donde estábamos. Dijo algo que no olvidaré. A veces debemos regresar al principio para encontrar un nuevo camino hacia adelante. Parecía tan frágil y fuerte al mismo tiempo, como si estuviera reuniendo piezas de sí misma que se habían dispersado. Esta entrada ofrece quizás la única ventana a los pensamientos de Dalida durante este periodo oculto de su vida. Es extraordinario pensar en estos dos mundos colisionando, reflexiona Renard. Dalida, en el punto más vulnerable de su vida, temporalmente liberada de su identidad pública, compartiendo un momento de verdadera intimidad con una desconocida. Estos breves encuentros a veces revelan más que años de entrevistas públicas. El diario de Lacroix también menciona un incidente inquietante que ocurrió durante la sesión fotográfica. Mientras posábamos para la quinta o sexta configuración, noté un hombre observándonos desde la distancia. No parecía un turista común ni un guardia de seguridad. Cristina lo vio también. Su rostro palideció inmediatamente y le susurró algo urgente a Marcel. Minutos después, la sesión se aceleró considerablemente. Nos dijeron que habíamos terminado y fuimos escoltadas rápidamente de vuelta a los vehículos. Los investigadores han intentado identificar a este misterioso observador. Creemos que podría haber sido alguien que reconoció a Dalida, sugiere Fauci. Posiblemente un periodista, o incluso un fan que se encontraba casualmente en el lugar. Sea quien fuere, su presencia claramente alarmó a Dalida, y posiblemente precipitó la cancelación del proyecto entero. Un memorándum encontrado en los archivos de la policía secreta egipcia, fechado el 19 de marzo de 1967, añade otra capa de intriga. El documento, clasificado en su momento como confidencial, menciona brevemente: actividad sospechosa reportada en Giza. Grupo de extranjeros con cámaras. Posible violación de permisos culturales. Se recomienda investigación inmediata. Esta nota está marcada como archivada sin acción posterior el 22 de marzo, justo después de que Dalida y las modelos abandonaran el país. Es posible que alguien dentro del aparato de seguridad egipcio comenzara a sospechar del verdadero propósito de la sesión, explica la doctora Hassan. Si la investigación hubiera procedido, podría haber expuesto no solo el engaño de Fontaine, sino también la corrupción dentro del propio Ministerio de Cultura. El hecho de que la investigación fuera abruptamente cancelada sugiere que alguien con influencia intervino para proteger a los involucrados. ¿De qué estado nos estás escuchando? Deja un comentario y cuéntanos tu teoría sobre quién podría haber sido este misterioso observador en las pirámides. La cuestión de por qué Dalida eligió participar en este proyecto comercial durante su período de duelo sigue siendo intrigante. Los expertos en su biografía sugieren varias posibilidades. Dalida siempre tuvo una relación compleja con su identidad egipcia, señala Moreau. Aunque había adoptado plenamente la cultura francesa e italiana, sus raíces egipcias seguían siendo una parte fundamental de su ser. Quizás vio esta oportunidad como una forma de reconectarse con esa parte de sí misma
en un momento en que necesitaba reconstruir su identidad. Otra teoría, propuesta por Sophie Renard, sugiere una motivación más práctica. No olvidemos que Dalida era, ante todo, una profesional del espectáculo. Incluso en medio de su dolor personal, podría haber visto este proyecto como una forma de mantenerse activa creativamente sin la presión de actuaciones públicas o entrevistas. La sesión fotográfica le ofrecía una forma controlada de volver a trabajar, rodeada por su cultura natal y bajo una identidad protectora. El impacto de este breve retorno a Egipto en la carrera posterior de Dalida es notable. Tras regresar a Francia, comenzó a incorporar más influencias de Oriente Medio en su música. Su álbum Piccolo Ragazzo, de finales de 1967, incluía varias canciones con arreglos que mezclaban instrumentación europea y árabe. Este período marcó una evolución significativa en su estilo musical, observa Moreau. Comenzó a explorar más abiertamente sus raíces multiculturales, creando un sonido que trascendía las fronteras nacionales, algo relativamente pionero para la época. Los documentos financieros descubiertos durante la investigación revelan otro aspecto sorprendente de este episodio. A diferencia de las otras modelos, no hay registro de pago alguno a Dalida o Cristina Moretti por su participación, señala la doctora Hassan. Sin embargo, encontramos evidencia de una donación sustancial realizada por Pierre Fontaine a la Sociedad de Preservación del Patrimonio Copto de Egipto, una organización que Dalida había apoyado discretamente durante años. Esta donación, de 5.000 francos, fue realizada el 25 de marzo de 1967, justo después de que el proyecto fuera cancelado. Parece que Fontaine, a pesar de sus motivos comerciales, honró algún tipo de acuerdo con Dalida, sugiere Fauci. Quizás ella aceptó participar con la condición de que se beneficiara a una causa que le importaba personalmente, vinculada a la comunidad cristiana de la que provenía su familia. La comunidad copta de Egipto, una minoría cristiana con raíces antiguas en el país, enfrentaba crecientes presiones bajo el régimen de Nasser. La familia de Dalida, aunque italiana por origen, había formado parte de la diversa comunidad internacional de El Cairo, que incluía muchas familias cristianas. Esta donación adquiere un significado especial cuando consideramos que ocurrió en un momento en que muchas familias coptas y extranjeras estaban abandonando Egipto debido a las tensiones políticas, explica Fauci. Podría interpretarse como un gesto de solidaridad de Dalida hacia una comunidad vulnerable con la que sentía afinidad. Para el 2025, el descubrimiento de esta fotografía y la historia que revela han inspirado un renovado interés en este periodo, tanto de la historia egipcia como de la vida de Dalida. Lo que comenzó como una simple curiosidad histórica se ha convertido en una ventana fascinante hacia múltiples narrativas entrelazadas, reflexiona la doctora Hassan. Una historia de explotación cultural, sí, pero también de resiliencia personal, de una mujer buscando refugio en sus raíces mientras intentaba reconstruir su vida. La exposición en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia ha atraído a visitantes de todo el mundo, muchos de ellos fans de Dalida que nunca habían conocido este capítulo de su vida. Entre ellos estuvo Orlando Gigliotti, quien viajó desde Italia para ver la fotografía de su tía. Ver a Yolanda, como la llamábamos en familia, de regreso en su Cairo natal en un momento tan difícil de su vida, es profundamente conmovedor, compartió durante su visita. Hay algo poético en que regresara a donde todo comenzó cuando su vida parecía desmoronarse. Pierre Fontaine nunca realizó su ambición de expandirse al mundo de la moda, pero su empresa cosmética, Cleopatre, continuó prosperando hasta su fallecimiento. Lo irónico es que el fracaso de su aventura en la moda probablemente salvó su imperio cosmético, observa Renard. Cuando estalló la Guerra de los 6 días en junio de 1967, apenas 3 meses después de la sesión fotográfica, cualquier empresa occidental asociada públicamente con Egipto enfrentó importantes desafíos en el mercado europeo. Al mantener su proyecto egipcio en secreto, evitó involuntariamente complicaciones políticas que podrían haber sido desastrosas. Ahmed Hassan, el fotógrafo que preservó esta única imagen contra órdenes explícitas,
continuó trabajando en El Cairo hasta su retiro en 1985. Su colección, que abarca más de 5 décadas de historia egipcia, ha sido reconocida como un tesoro nacional. Mi abuelo siempre decía que un fotógrafo tiene 2 responsabilidades, relata su nieta Leila: capturar la belleza del momento presente y preservar la verdad para el futuro. Con esta fotografía cumplió ambas promesas. Marcel Ghali, el intermediario que facilitó el proyecto, abandonó Egipto poco después de la Guerra de los 6 días, estableciéndose en Marsella, donde continuó trabajando con Fontaine en capacidad reducida. Sus registros personales, descubiertos en un depósito en Francia en 2023, proporcionaron pistas cruciales que ayudaron a los investigadores a reconstruir esta historia. Ghali parece haber sido consciente del significado histórico de lo que había presenciado, señala Fauci. Conservó correspondencia, recibos y notas detalladas, casi como si estuviera preparando un archivo para futuros historiadores. Entre estos documentos se encontraba una breve nota manuscrita, aparentemente un borrador nunca enviado, dirigida a Dalida y fechada en 1982, 15 años después del incidente. En ella, Ghali escribía: «Querida Cristina, a menudo pienso en aquellos días bajo las pirámides y me pregunto si encontraste lo que buscabas. El mundo ha cambiado tanto desde entonces, pero algunas cosas permanecen eternas. Espero que hayas encontrado paz. Tu secreto sigue a salvo conmigo». Dalida nunca recibió esta carta. Para 1982, su vida había tomado nuevos giros trágicos. Su relación con Richard Chanfrey había terminado, y él se quitaría la vida un año después, convirtiéndose en el tercer hombre en la vida de Dalida en elegir ese destino final. La tragedia parecía perseguirla, observa Moreau. A pesar de su éxito profesional incomparable, su vida personal estaba marcada por una sucesión de pérdidas devastadoras. La Guerra de los 6 días, que estalló menos de 3 meses después de la sesión fotográfica secreta, transformó fundamentalmente la región y cualquier posibilidad de que Dalida mantuviera una conexión con su tierra natal. El conflicto efectivamente cerró Egipto a gran parte del mundo occidental por años, explica Fauci. No sabemos si Dalida habría considerado regresar nuevamente a Egipto si las circunstancias políticas hubieran sido diferentes. Este breve retorno en marzo de 1967 resultó ser su última oportunidad de reconectarse privadamente con sus raíces antes de que las barreras geopolíticas lo hicieran prácticamente imposible. Dalida finalmente regresaría a Egipto en 1979, esta vez públicamente y como una superestrella internacional invitada por el gobierno para una serie de conciertos. Era un Egipto muy diferente al que había visitado secretamente en 1967, señala la doctora Hassan. Bajo el presidente Sadat, el país se había abierto nuevamente a Occidente. Dalida fue recibida como una heroína que regresaba, una hija de Egipto que había conquistado el mundo. Fotografías de esa visita oficial muestran a Dalida posando frente a las mismas pirámides donde había estado anónimamente 12 años antes. Hay algo conmovedor en esas imágenes cuando las yuxtaponemos con nuestra fotografía recién descubierta, reflexiona Renard. En 1967, buscaba escapar de su fama y encontrar refugio en el anonimato. En 1979, abrazaba plenamente su identidad pública y su conexión con Egipto. 2 momentos, el mismo lugar, pero una mujer en etapas muy diferentes de su viaje personal. Dejad un comentario con vuestra teoría sobre qué habría pasado si la identidad de Dalida hubiera sido descubierta durante aquella sesión secreta en 1967. ¿Habría cambiado el curso de su carrera? ¿O habría sido simplemente una nota a pie de página en su complicada biografía? El legado de esta historia continúa evolucionando. En 2025, un grupo de diseñadores egipcios contemporáneos presentó una colección titulada Eco de Nefertiti, inspirada directamente en los diseños visibles en la fotografía de 1967. Estamos reclamando nuestra herencia cultural, explica Amina Rashid, directora creativa del proyecto. Estos diseños, concebidos originalmente para explotar comercialmente nuestra cultura, están siendo reinterpretados por artistas egipcios, en nuestros términos
y para nuestros propósitos. Esta recontextualización representa un giro fascinante en la narrativa. Lo que comenzó como una apropiación cultural ha pasado por un proceso de reapropiación, observa Renard. Es un recordatorio de que la cultura no es estática sino un diálogo continuo, a veces contestado, entre pasado y presente, entre diferentes sociedades y dentro de ellas. Los efectos del descubrimiento se han extendido incluso a los ámbitos legal y político. El gobierno egipcio ha implementado nuevas regulaciones más estrictas sobre el uso comercial de sitios patrimoniales, con multas significativamente aumentadas para quienes obtengan permisos bajo pretensiones falsas. La historia de Fontaine nos ha enseñado a ser más vigilantes, comenta El Enani. Nuestro patrimonio cultural es invaluable y merece la más alta protección. Al mismo tiempo, el caso ha promovido conversaciones difíciles sobre la corrupción institucional histórica. Lo que ocurrió en 1967 no fue simplemente el resultado de un empresario astuto, señala Fauci. Fue facilitado por un sistema que permitía que funcionarios utilizaran el patrimonio nacional para beneficio personal. Reconocer este aspecto de nuestra historia es esencial para prevenir su repetición. Para los biógrafos de Dalida, el descubrimiento ha provocado una reevaluación significativa de su narrativa personal. Siempre hemos sabido que los meses siguientes a la muerte de Tenco fueron cruciales en la vida de Dalida, señala Moreau. Pero ahora vemos que su proceso de curación estaba más vinculado a un retorno a sus raíces de lo que se creía anteriormente. Esto añade una dimensión completamente nueva a nuestra comprensión de su resiliencia. Catherine Roux, una de las modelos que participó en la sesión y que aún vive, fue contactada por los investigadores. Inicialmente reticente a hablar, finalmente compartió sus recuerdos. Todas sabíamos que había algo especial en Cristina, aunque no sabíamos quién era realmente, recordó. Tenía una presencia que iba más allá de la belleza física, una intensidad en su mirada. Durante los descansos, mientras las demás charlábamos y reíamos, ella permanecía aparte, contemplando las pirámides como si estuviera buscando respuestas en ellas. Rowe también recordó un momento particularmente revelador. En un momento dado, el fotógrafo le pidió que sonriera más para la cámara. Ella respondió en un francés perfecto, pero con un acento que no pude ubicar. No estoy aquí para sonreír, estoy aquí para recordar. En ese momento, pensé que era un comentario extraño para una modelo, pero ahora todo tiene sentido. Este testimonio aporta otra pieza al rompecabezas de la motivación de Dalida. No estaba simplemente escondiéndose, sugiere la doctora Hassan. Estaba activamente buscando algo en su retorno a Egipto, algún tipo de reconexión o resolución. La historia de la fotografía secreta de las pirámides, con todos sus elementos de engaño, corrupción, celebridades incógnitas y empresarios ambiciosos, puede parecer única. Sin embargo, los investigadores han descubierto evidencia que sugiere que prácticas similares eran más comunes de lo que se pensaba. Hemos identificado al menos 3 otros proyectos arqueológicos aprobados bajo circunstancias sospechosamente similares entre 1965 y 1967, revela Fauci. Todos involucraban a empresas occidentales, todos recibieron permisos expeditos y todos coinciden con transferencias a cuentas vinculadas a funcionarios del ministerio. Esta revelación sugiere un patrón sistemático de explotación que va más allá del incidente aislado con Dalida. Lo que tenemos aquí es una ventana a un periodo en el que el patrimonio cultural egipcio estaba, efectivamente, a la venta para aquellos con las conexiones y recursos adecuados, señala la doctora Hassan. Es una parte incómoda de nuestra historia que debemos confrontar. Para los historiadores de la moda, el valor de la fotografía va más allá de la presencia de Dalida. Los diseños que vemos en esta imagen representan un momento fascinante en la evolución de la moda occidental inspirada en Oriente Medio, explica Renard. Vemos elementos que luego aparecerían en colecciones importantes de finales de los 60 y principios de los 70. Esta fotografía podría considerarse un eslabón perdido en la genealogía de estas tendencias. A medida que la investigación continúa, nuevas preguntas emergen.
¿Quién más sabía sobre la verdadera identidad de Dalida durante su estancia en Egipto? ¿Qué otros secretos guarda la colección de Hassan? ¿Existieron otras celebridades que encontraron refugio temporal en Egipto durante este periodo? Lo que hace que esta historia sea tan fascinante es que sigue evolucionando, concluye la doctora Hassan. Cada nueva pieza de información nos lleva en direcciones inesperadas, revelando conexiones entre música, moda, política y patrimonio cultural que inicialmente parecían inconexas. El sol comienza a ponerse sobre las pirámides mientras la doctora Hassan guarda cuidadosamente la fotografía en su archivo protector. Esta imagen nos recuerda que la historia nunca es tan simple como parece a primera vista, reflexiona. Detrás de cada fotografía hay múltiples historias esperando ser descubiertas, voces silenciadas, esperando ser escuchadas. Nuestra responsabilidad como investigadores es preservar no solo los artefactos físicos, sino también las verdades complejas que contienen. En las sombras cada vez más largas proyectadas por las antiguas pirámides, casi se puede imaginar a Dalida, con otro nombre y otra identidad, buscando consuelo en el paisaje de su infancia. Una estrella intentando escapar de su propia luz. Una hija regresando a casa en su momento más oscuro. Una artista captada en un raro momento de autenticidad, lejos de los escenarios y las cámaras. En esta única fotografía en blanco y negro, preservada contra toda probabilidad, encontramos no solo un fragmento perdido de historia cultural, sino también un recordatorio conmovedor de nuestra humanidad compartida, de nuestra búsqueda universal de identidad, pertenencia y paz. Este canal no es para todos. Para aquellos que aprecian las profundidades ocultas de la historia, las narrativas complejas que se esconden tras las imágenes aparentemente simples, y las conexiones inesperadas entre el arte, la política y la vida personal, ofrecemos estas exploraciones del pasado. Porque a veces, las verdades más reveladoras son aquellas que han permanecido ocultas a plena vista, esperando a que alguien las descubra.